Dios te bendiga, te saluda Alejandra Hicks y este día estaremos leyendo el libro de Jeremías capítulos 36 al 38. La palabra de Dios ante la oposición y la fidelidad en medio del peligro. En esta porción bíblica vemos el poder y la autoridad de la palabra de Dios frente a la incredulidad y la persecución humana. Dios ordenaba escribir todas sus palabras de juicio y de advertencia, y el pueblo, representado por el rey Joacim, intenta destruir el mensaje de Dios mostrando resistencia y rebeldía. Jeremías sufría un encarcelamiento y amenazas de muerte, pero mantiene su fidelidad al mensaje divino. La ciudad y el pueblo enfrentan consecuencias por su obstinación. La palabra de Dios, mis amados, es poderosa. Y aun cuando los hombres se opongan, Él cumple su propósito. La obediencia y la valentía frente a la injusticia son esenciales. Leemos en Jeremías 36. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he dicho sobre Israel, Judá y todas las naciones, desde el día que comencé a hablarles hasta hoy. Dios le pedía a Jeremías registrar sus profecías. Esto aseguraba que su palabra quedara guardada, que se preservara, incluso si los hombres intentaran silenciarla. Y es que la escritura servía como testimonio y evidencia del juicio y de la esperanza que Dios les estaba ofreciendo. Y esto nos da la gran lección de que registrar y recordar la palabra de Dios nos va a proteger de olvidarla. Recordar la palabra de Dios nos va a guiar en los tiempos de dificultad, en las crisis que podemos vivir a lo largo de nuestra vida. Porque no es lo mismo enfrentar situaciones difíciles tratando de mantenernos firmes en nuestras propias fuerzas que enfrentar cada situación llenos de las promesas de la palabra de Dios en nuestras vidas. El conocer la Biblia nos da la oportunidad, nos da la seguridad y nos trae la claridad que necesitamos para afrontar las situaciones difíciles. Recordemos cómo Moisés también escribió la ley en las tablas de piedra para poder preservar las instrucciones que Dios le daba en ese momento, no solo para él y para el pueblo, sino para las futuras generaciones. Y esto a mí me hace pensar que tal vez escribir un diario espiritual en el cual podamos escribir las promesas que Dios nos ha dado o los testimonios que Dios nos ha permitido tener, nos ayudará a recordar su fidelidad en medio de las dificultades, especialmente cuando enfrentamos momentos de injusticia o de oposición. Así que hoy les invito a tomar ese papel y lápiz y ponerse a escribir todas esas maravillas que Dios nos da en su palabra y no olvidarlas, para que en tus situaciones difíciles regreses y vuelvas a leer una y otra vez sus promesas, sin olvidar que Dios no miente y que en Él puedes depositar toda tu esperanza. Gloria al Señor. En Jeremías 36 dice: después de quemar el rollo en el fuego, Joacim, rey de Judá, cortó en pedazos los fragmentos que quedaban y los echó al fuego. Ni una sola palabra quedó intacta del rollo. Vemos cómo el rechazo y la destrucción del mensaje de Dios representan la resistencia humana y su autoridad, y la eterna necedad de ignorar sus advertencias. Oh Dios mío. Amadas, intentar destruir la verdad de Dios es inútil. Por más que quieras callarla, por más que te quieras esconder, su palabra verdadera siempre prevalecerá. Su palabra perdurará y cumplirá sus propósitos. Aleluya. La Biblia nos da los ejemplos de los profetas, cómo ellos enfrentaron persecución constante, vivieron cosas increíbles y ellos continuaban sometiéndose en obediencia. Y Dios los preservó. Y a pesar de todas las situaciones que vivieron, Dios preservó sus palabras. Hoy deseo recordarte que cuando alguien desee ridiculizar tu fe o se oponga a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide y con sus acciones te invite a que tú te alejes de la verdad de Dios y que por alguna razón sientas esa tentación o duda de alejarte, no olvides que la verdad de Dios ha permanecido, permanece y permanecerá firme en todo momento. Es la palabra de Dios
la única que puede transformarnos si la aceptamos como parte de nuestras vidas. Debemos de aprender a pelear contra esta resistencia humana que tenemos, de someternos ante la autoridad de Dios, de creer que al ignorar su llamado y abrazarnos de las cosas del mundo nos va a dar la plenitud y llenura que necesitamos. Hoy es un buen día para recordar que la palabra de Dios perdura para siempre y que cada una de sus promesas cumplirán su propósito en nuestras vidas y en toda la creación. Así que hay que mantenernos en obediencia, escuchando en todo momento la palabra de amor de nuestro Creador. Aleluya. En Jeremías 38 dice: así que lo metieron en una cisterna donde no había agua sino barro, y Jeremías se hundía en el lodo. Jeremías estaba sufriendo una persecución física por proclamar la palabra de Dios. Pudimos leer en esta porción bíblica que su fidelidad lo puso en peligro, y esto nos demostró que el servicio a Dios no va a ser fácil. Puede traer sufrimiento a nuestras vidas, y tal vez no nos van a echar en una cisterna de lodo como echaron a Jeremías, pero vamos a ser atacados, vamos a ser señalados, perderemos amigos, perderemos familiares, sufriremos algún tipo de persecución. Pero mis amadas, el día de hoy yo les exhorto a no rendirse, a recordar que Él no abandona jamás a sus siervos, que si el día de hoy estás pensando en dejar de hablar de su palabra por esta persecución que estás viviendo, no olvides que permanecer fiel a Dios podrá ser peligroso, pero su protección y su propósito siempre prevalecerán. Y otro ejemplo de esto es la vida de Daniel cuando lo pusieron en el foso de los leones por negarse a adorar los falsos dioses. No hubo león que lo atacara, no se cumplió el deseo de las personas que lo echaron ahí al pozo de los leones. Lo que sí sucedió es que Dios lo protegió y no solamente eso, lo levantó en victoria. Amadas, mantener la integridad en nuestro trabajo, hablar la verdad en situaciones de injusticia, levantar la voz, simplemente el compartir el evangelio con aquellas personas que no quieren saber nada de Dios, puede traer a nuestras vidas críticas, amenazas y todo lo que tú te imagines o te haya sucedido, porque sé que te ha pasado. No olvides que la fidelidad de Dios genera fruto, y un fruto no nada más en esta vida, sino un fruto eterno y un testimonio poderoso. Así que hoy te exhorto a dejar tu temor, la duda y lo que sea que estés sintiendo, y continúes firme, creyendo en el poder y la gloria de Dios para tu vida. En Mateo 5, del 10 al 12 dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando por mi causa los insulten, los persigan y les digan toda clase de mal contra ustedes. Gócense y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos. Jesucristo nos enseña que seguirlo podrá traer persecución, pero también nos promete recompensa, una recompensa eterna a todos aquellos que se atreven a permanecer fieles y firmes. Al igual que Jeremías enfrentó oposición y amenazas de muerte, nosotros el día de hoy podemos sufrir persecución por obedecer a Dios. Y es que ahora en día ser un siervo de Dios parece una locura completa. Si no practicas todo lo novedoso, si no practicas las nuevas modas, si no vas en contra de lo que Dios dice, parece ser como que el que está fuera de la jugada somos nosotros. Pero no hay que caer en esa mentira de Satanás. La esperanza, mis amadas, no está en la aprobación humana, sino en la fidelidad de Dios y la recompensa celestial. Gloria al Señor. Hoy te pregunto, ¿estás dispuesta a mantenerte fiel a la palabra de Dios aun cuando enfrentes oposición? ¿Estás confiando en la protección y propósito de Dios cuando tus circunstancias parecen imposibles? ¿Cómo puedes preservar y vivir la palabra de Dios en tu vida diaria como Jeremías lo hizo a pesar del rechazo? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por esta palabra de exhortación que nos entregas el día de hoy. Padre, te pedimos
que nos ayudes a mantenernos fieles a tu palabra, aun cuando enfrentamos oposiciones o peligro, cuando sentimos duda, cuando sentimos temor. Te pedimos que fortalezcas nuestros corazones, que nos protejas y que nos ayudes a confiar en que tu propósito se cumplirá en nuestras vidas. Padre, que nuestras vidas sean testimonio de tu verdad y de tu fidelidad, de tu trabajo, de tu gran amor, que refleje esperanza y obediencia en medio de toda dificultad. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga, se despide tu amiga Alejandra Hicks. Hasta la próxima.